¿Qué pasó con la batalla de Serquín? Coméntanos. Bueno, Daniel, gracias. Aquí voy a explicar un poco este esfuerzo. Espero hacer mi mayor esfuerzo para satisfacción de las personas que nos están viendo y escuchando. Esta pequeña presentación que he hecho con mucho amor y humildad, ¿verdad? Para todos, todas las personas amantes de la historia, porque es importante conocer más sobre el Empira, nuestros personajes, nuestros héroes, nuestros próceres. Y pues habíamos hablado ayer del contexto, cómo surge la figura del Empira, que para muchas personas aún yo he escuchado que no existió, que fue un mito. Pues nosotros como historiadores sabemos que sí existió, hay documentación, ya mostramos algunos documentos el día de ayer, vamos a mostrar más hoy, y obviamente todos coinciden a lo mismo, que sí existió ese personaje. Y pues el día de hoy básicamente se va a estar hablando sobre la batalla de Serquín, que es la batalla donde tiene que ver Lempira como uno de los, o el máximo líder del ejército, en este caso, indígena, lenca, de, de toda esa zona del occidente de Honduras. Entonces vamos a hablar un poco cómo se desarrolló, por qué se desarrolló, cuánto duró, cómo fue, y pues muchos pormenores acerca de esta batalla, muchos datos muy interesantes que surgen a partir de investigaciones que he hecho, de paleografía, de documentos paleografiados de estos años. Y pues toda esa unión de todos esos documentos, de todos esos datos, pues se los voy a mostrar esta noche, se los voy a compartir. Primero que todo, ya había mencionado ayer cómo se fue dando, cómo la conquista de Gracias, de toda la zona de Serquín y la fundación de la ciudad de Gracias, recae en ese segundo momento, en esa segunda etapa de la conquista en Honduras. Habíamos hablado de la primera etapa que se llevó a cabo en la costa caribeña, no entraron al territorio, solo se quedaron en las orillas. Y ya en la segunda etapa sí ya podemos ver también ejércitos más grandes, más numerosos, más eh, eh, bélicos, quiero decir, más intensos a la hora de pelear. Ya estamos viendo ya 2.000, 3.000 o 2.500 personas del bando español, acompañado obviamente por una gran cantidad de indígenas, y del bando del Empira también algunos documentos mencionan que eran como unos 2.000, 3.000 también indígenas. Entonces ya podemos ver ya una batalla, ya un guerra, ya a un nivel ya bastante alto, ¿verdad? Por la cantidad de personas que implicó. Dale la siguiente, Daniel, para ya comenzar. Entonces, en esa segunda etapa de conquista, que tiene que ver con la fundación de Gracia, la fundación de Comayagua, la fundación de San Pedro, perdón, es cuando sucede este momento, que es cuando estas tropas españolas, estos españoles, pues chocan con Lempira y su gente, porque obviamente ellos querían someter, Lempira no estaba dispuesto. Hay un personaje muy interesante que es Francisco de Montejo, que era un adelantado. Él había conquistado ya muchas zonas de Yucatán, de Chiapas, que quedan en México. Y luego él consigue, mediante el rey, la provincia de Honduras, como se le llamaba en aquel momento, de Higueras y Honduras. Entonces vino a Honduras, permítame un momentito, la carga. Oíme, ese término de adelantado, eh, los sanpedranos lo utilizan mucho para don Pedro de Alvarado. ¿Por qué? ¿Qué significa un adelantado? O sea, ¿es un título o qué es? Don Pedro Alvarado también era otro adelantado que incluso va a tener contradicciones con Montejo por la gobernación de Honduras, porque Pedro Alvarado después también la consigue para él. Él fue a decirle al rey de que Pedro Alvarado era el gobernador de Guatemala y que
era mejor que esta gobernación de Honduras estuviese en sus manos, porque Guatemala con Honduras está a la par, están pegados. Mientras que Yucatán no había camino, entonces iba a estar como retirado ambos territorios de Francisco Montejo. Al final se logra imponer Pedro Alvarado, no tanto por la parte política, sino también por la parte militar, porque prácticamente atemorizó a Francisco Montejo. El adelantado es una figura que se usa, es no un título, como, no un título nobiliario, pero sí un título para designar a una persona, la corona, como para que buscase territorios, explorase territorios y también los conquistase. Ese es como una de las finalidades que tenía un adelantado. Pedro Alvarado, eran muy pocos los adelantados. Eh, en Honduras, pues, además de Montejo, también Pedro Alvarado, como lo mencioné. Entonces, habíamos hablado del contexto de que Pedro Alvarado, cuando iba de Guatemala para ahí la zona del río Lua, para someter a Zizumba y todas esas, todos los indígenas que estaban alzados, él manda o Juan de Chávez con tropa, con otra tropa, a fundar la ciudad de Gracias a Dios, pero este tiene problemas con las poblaciones nativas de allí, que ya lo había mencionado. Entonces él se va para Guatemala y pues muchos pensaron que era como en este caso, en esta carta que Francisco de Montejo él menciona, que los indígenas quedaron como favorecidos después cuando, como una victoria, obviamente, cuando eh, Juan de Chávez con su gente se van para Guatemala huyendo, entonces ellos pensaron que era imposible entrarles. Y dice Montejo, y luego supe que se habían metido en el Peñol. Envía un capitán sobre ellos con todo lo mejor proveídos que yo pude de armas y bastimentos. Pusiéronse cerco y cada día salían los indios a dar guerra a los españoles y serían siempre muchos. Estoy leyendo aquí literalmente la carta que es de 1539 de Francisco de Montejo. Si ven ahí que está escrito un poco raro porque está transcrita literalmente como escribían en aquellos años. Entonces, aquí cuando comenzamos, aquí comienza la batalla de Serquín cuando estos indígenas ya comienzan a organizarse y se van al Peñol de Serquín, que es donde van a hacer su fortaleza y van a hacer su defensa. Dale la siguiente. ¿A quién manda? Pues, en la carta menciona Montejo que manda un capitán. ¿Y quién es el capitán que manda? Un capitán que era de confianza de él, que era Alonso de Cáceres. Incluso Alonso de Cáceres llega a Honduras antes que Montejo, porque cuando Montejo recibe la gobernación de Honduras, él estaba en Guatemala, él manda a Alonso de Cáceres como su enviado especial a que tomase posesión en nombre de él. Y pues Alonso de Montejo era una persona bien leal perdón, Alonso de Cáceres era una persona bien leal a Montejo. Entonces Montejo, al enterarse de que estos indígenas no se podían someter, estaban alzados, pues lo mandó a él y lo manda con tropa, obviamente. Alonso de Montejo, perdón, Alonso de Cáceres estaba en Comayagua y este es un dato muy interesante porque después vamos a hablar de esto. Ahorita se ve un poco irrelevante, pero ya vamos a ver lo importante de esa mención de que estaba en Comayagua, Alonso de Castro. Ya voy a decir más adelante por qué. Y fue llamado por Montejo para que fuese a pacificar a estos indígenas a la provincia de Serquín, que es donde se llevó la batalla. Entonces, dale la siguiente. Entonces, Alonso de Cáceres va con tropa, tanto española como indígenas amigos que llamaban, y va a la pacificación de toda esta zona. Serquín, como les había mencionado, era prácticamente toda la zona, gran parte de la zona de lo que es el departamento actual del Empira. Llevó consigo 300 españoles e indios amigos. Sabemos que indios amigos eran quizás unos 1500 o 2000, quizás por ahí, ¿verdad? O sea, era un buen número de indios amigos. Casi siempre vemos eso que en las tropas o en los ejércitos españoles de conquista es más el número de los indígenas amigos que los españoles, porque los españoles eran muy pocos en comparación a estos aliados que hacían los españoles. Entonces se va a ver eso que se dio en México, se dio en Guatemala y se da casi en todos lados, se dio en muchos lugares. ¿Cómo colaboran estos indios amigos? Estos indios amigos, pues, obtenían beneficios, obviamente, pero también lo hacían
algunos como mercenarios, o sea, como que se prestaban, le daban algún, ya sea un pago o un beneficio, y venían de México, algunos, porque Pedro Alvarado había de México llevado a Guatemala gran cantidad de indios amigos para la conquista de Guatemala, algunos se quedaron con él, y otros en Guatemala que consiguió, perdón, aquí estamos hablando de las tropas de Montejo que venía de México, del sur de México, de Yucatán, y otros de Guatemala que también iban consiguiendo. Se menciona bastante los indios achíes, que eran mayas achíes, que eran bastante bélicos, eran bastante agresivos, incluso eran muy temidos por los indígenas de esta zona. Dale la siguiente. Entonces aquí vamos viendo cómo estaban conformados estos ejércitos y pues Alonso de Cáceres es como el capitán principal que manda Montejo a pacificar esa zona, la zona de Serquín, porque la fundación de Gracia no se podía llevar a cabo, terminar, si no estaba pacificado toda la provincia. ¿Por qué? Porque los españoles necesitan, los indígenas necesitan que los indígenas estén trabajando, necesitan someterlos. Si no están sometidos, nadie les va a trabajar en las minas, nadie les va a trabajar en... Y además de que recibían constantes ataques. Hay una carta que menciona, que creo que no la puse, que estos indígenas eran bien listos cuando, porque siempre los españoles llegaban, era muy raro que llegasen de un solo a atacar. ¿Por qué? Porque a ellos no les convenía exterminar a la población, porque si no tenían problemas de mano de obra. Entonces casi siempre llegaban queriendo capitular, queriendo negociar, queriendo hacer las paces sin batallar, que los indígenas se sometieran, pero menciona el mismo Montejo que estos indígenas de acá, de esa zona de Honduras, tenían la particularidad de que ellos llegaban y hacían como se sometían o fingían someterse, pero solo era como porque estos indígenas mirasen cuántas personas tenían, qué armas tenían, cómo estaban preparados, o sea, y después se volvían a sus lugares y ya se alzaban de nuevo. Y solo prácticamente fingían hacer ese sometimiento o someterse como para espiarlos, para después alzarse y saber qué era lo que tenía, en este caso los españoles. Entonces, eso ocurrió también en Gracias. Llegaban ahí, decían que sí, que iban a aceptar el mando, iban de este caso del rey, porque los españoles siempre decían que a todas estas poblaciones que había un rey que tenían que someterse y guardar la obediencia a ese rey que los indígenas ni siquiera conocían, ni siquiera sabían quién era. Pero entonces ellos fingían y luego se alzaban. Y ese fue un concepto que se dio bastante en esta zona. Por eso, Gracias se funda primero en el 36, ahí más o menos, pero después estos pueblos se alzan por eso mismo. Aquí ya podemos ver en detalle la conquista, la batalla de Serquín, perdón, que fue obviamente Alonso de Cáceres y que se tardó, los documentos coinciden en que se tardó más de 5 meses, pero no los 6 meses. Unos dicen 5 meses y 8 días, otros 5 meses, 6 días. Bueno, ese es el rango que anda de cuánto se tardó pacificar esa zona, o sea, cuánto se tardó ganar ese peñón, como decían los españoles. O sea, estamos viendo que fue una cantidad de tiempo bastante considerable, más de 5 meses. O sea, imagínense más de 5 meses estar peleando en ese cerro, en esas montañas. Los españoles, la verdad, que no se esperaban una resistencia tan grande como la que se dio en Serquín. ¿Y por qué? Porque era muy fuerte y había mucha gente dentro. O sea, el Empira logró reunir bastante, bastante gente de guerra y también bastante bastimento, porque obviamente no podían cultivar, no podían ir a recoger los cultivos porque estaban en ese peñón, en esa fortaleza. Entonces metió bastante comida para mucho tiempo y por eso se debía el éxito que llevaban, porque los españoles estuvieron casi a punto de desistir, porque ya no podían, sentían que no podían, pero después surgió una brillante idea, que eso creo que lo vamos a hablar mañana, y esa idea tiene que ver con la muerte del Empira, cómo se dio la muerte del Empira. Dale la siguiente. Todos estos conquistadores mencionan lo fuerte, igual no se ha logrado ver esa resistencia, bueno, sabemos la resistencia que hubo
en Tenochtitlán, que fue una resistencia muy grande, pero era la cabecera del imperio azteca. Pero de allí en otro lugar es muy raro que haya, sí hubo, pero muy poco resistencia como esa que hubo en Serquín. Menciona también en las promesas de mérito de Alonso de Cáceres que los indios de la provincia de Serquín se alzaron y rebelaron y habían matado a muchos españoles y se hacían fuertes en el Peñol, que les digo, por las condiciones y por la ventaja que ellos obtenían de ese lugar. Menciona algo importante, que se hizo llamamiento general por todas las ciudades, villas y lugares de la provincia de Honduras y Guatemala para pacificar los indios. ¿Qué significa un llamamiento general? Que pidieron auxilio, pidieron refuerzo. De San Pedro, los españoles y algunos indios amigos que habían ahí tuvieron que ir a Serquín, de Guatemala, de Comayagua, los lugares donde ellos ya tenían poblaciones, tuvieron que ir, y esto es bien importante, porque al ir estos españoles en ese auxilio a Serquín, dejaron un poco desprevenido estos lugares que todavía habían indígenas que ya se habían, digamos, sometido, pero al ver la oportunidad, pues volvieron a alzarse. Y eso es lo que vamos a ver un poco más adelante, porque es bien interesante esa resistencia indígena, cómo paralelamente con Serquín, empezaron a alzarse también indígenas en otros lugares que ya habían pacificado los españoles. Entonces se puede ver esa unión que había, y eso yo lo logro entender porque sabemos que todo el centro, Comayagua y parte del norte, eran de origen lenca, o sea, eran un pueblo. Lencas habían varios grupos, pero al final como que lograron unirse y tenían comunicación, obviamente. Se daban cuenta, en Serquín está así, entonces aprovechemos aquí. Entonces hubo un momento en que los españoles pensaban de que prácticamente iban a perder lo que habían ya hecho en la gobernación o la provincia de Honduras, perdón, porque estaban tambaleando. Llegaron incluso a solicitar apoyo hasta de Guatemala. O sea, podemos ver la gran necesidad en que estaban estos conquistadores ahí en Serquín. Dale la siguiente. Estas imágenes son hechas con inteligencia artificial. No es que necesariamente nosotros viajamos en una cápsula del tiempo y fuimos a ver y así era. No, tienen un acercamiento. Son para ilustrar, ilustrativo. Este sí es un documento original. Pero esas imágenes que salen indígenas ahí con una lanza, no vayan a pensar de que va a aparecer alguien regañando, pero no tenías las líneas negras y todas cosas. Entonces, por eso hago la aclaración. En esta carta, Francisco Montejo explica más detalles sobre esa conquista y dice que, dice literalmente, púsose en tanto estrecho la cosa que tuve necesidad de enviar por socorro a las villas de San Pedro y Comayagua y juntáronse hasta 80 españoles. Ya había mencionado que Alonso de Cáceres llevaba 300 más los indios amigos y fueron por otros 80. O sea, en San Pedro y en Comayagua no es que habían un montón de españoles, pero quizás quedaron muy poquitos cuidando estos lugares, porque tampoco podían dejar sin ningún español. Entonces, es interesante ver eh, cómo esa resistencia los obligó prácticamente a recurrir a gente de otros lugares. También menciona que pasaron infinitos trabajos porque los 2 meses postreros de noche, o sea, los 2 meses postreros se está refiriendo a los 2 meses de esos 5 en que se llevó toda esta conquista. De noche y de día no durmieron dando guerra porque estaba repartido en 8 partes el cerco. El cerco se refiere a todo el perímetro de Serquín, que estaban atacando, o sea, estaban como en 8 partes, como obviamente los españoles tenían estrategia militar, un poco, no estaban todos agrupados en un solo lugar, no, sino que estaban como, hicieron un cerco y en 8 grupos. Es interesante estos pequeños detalles. Pasaron mucha hambre, porque obviamente la tierra no habían indígenas que la cultivaran, no habían alimentos. Y pues hay documentos que creo que no lo puse, que mencionan que mandaron a traer con algunos españoles comida a otros lugares como San Salvador, que ya era una ciudad en El Salvador. Mandaron a traer comida
porque no tenían con qué alimentar a Tupa, y todo esto era parte de esas necesidades que llevaron, que casi estuvieron a punto de desistir de, de conquistar Serquín. Era la otra, Daniel. Bueno, aquí habla más detalles sobre Serquín. Dice que el pueblo español de Serquín se levantó y se juntaron en el dicho peñol toda la gente de la dicha provincia. O sea, estamos cuando mencionan provincia de Serquín, están mencionando no solo lo que actualmente es el pueblo o la aldea de Serquín, sino gran parte de todo lo que es el occidente. Incluso abarcaba, creo, hasta partes de otros departamentos en la actualidad que están vecinos, como Copán, Intibucán. Toda esa era la provincia de Serquín, era un lugar muy, muy extenso, muy grande. Y pues era un peñón muy fuerte. Esto ya es un poco repetitivo, ¿verdad? Pero aquí estoy mostrando lo que quiero hacer con esto, que tal vez resulte un poco repetitivo, es que son documentos diferentes, de diferentes años, que mencionan lo mismo. Entonces, cuando nosotros los historiadores, cuando vemos que mencionan lo mismo, obviamente hay como más credibilidad en, eso, en esas narraciones, porque están mencionando personas diferentes, en diferentes años, en diferentes contextos, y mencionan lo mismo. O sea, estamos hablando que personas que estuvieron ahí, estamos hablando que posiblemente así haya sido. Dale la siguiente. Y aquí ya viene algo bien interesante, y es que, como les había mencionado, en Serquín se estaba dando una gran batalla que mantuvo ocupado a muchos españoles, a mucha parte de su gente, su tropa, de su ejército. Entonces esto fue aprovechado en otros lugares que ya estaba conquistado. Se menciona en los méritos de Alonso de Cáceres, las más partes de esta provincia se alzaron y rebelaron contra los dichos españoles. Ellos vinieron a dar guerra viendo que el dicho peñol estaba alzado y de guerra. Los indios, por ver levantada a la gente del dicho Serquín, se habían levantado en muchas partes de la dicha provincia de Honduras. Excelente. O sea, ya estábamos viendo prácticamente un alzamiento general. Ya no solo habían problemas en Serquín, sino que también empezaron a levantarse de otros lugares que creo que en la siguiente diapositiva ya aparecen. Qué interesante ese dato. Me llama mucho la atención ese. Nunca lo había leído. Ese lo encontraste en la Provenza de Méritos de Alonso de Cáceres. Sí, sí, ahí están Él es esos el que datos. Sí. narra eso entonces, ese No, no es Alonso de Cáceres. Una probanza de méritos, hay testigos. Es uno de los testigos que aparece en la probanza, que no le puse el nombre del testigo, pero fue uno de los testigos que es el que narra, y casi siempre estos testigos estuvieron presentes. Acordémonos que fueron, gran parte de los españoles estuvieron ahí, entonces fue un hecho muy conocido, muy sonado, obviamente, ¿va? Por esos años. Entonces, es bien interesante, Daniel, porque lo que te había mencionado, se estuvo casi cerca de perder la provincia de Honduras, y eso hubiese sido un hecho muy, muy único, porque casi siempre los españoles, en México sí tuvieron algunas pérdidas, algunas derrotas, pero casi siempre ganaban, se imponían. Pero aquí sí les costó mucho, y por eso es importante la figura del Empira, que creo que no lo hemos, no hemos conocido lo suficiente y no hemos sabido valorarlo lo suficiente. Dale sí. la siguiente. Espérate, ese último comentario me parece bastante interesante, fíjate, porque siempre estamos con la parte romántica de la historia, ¿no? Pero este tipo de detalles no son muy fáciles de encontrar. La otra cosa que siempre critican es que Lempira hizo un ejército grande de 20.000, 30.000, no sé cuántos soldados. Y la gente nos pregunta a los historiadores, ¿y los huesos y los descendientes y esa gente dónde está? Eh, Creen que aquí estaba totalmente despoblado, creen que aquí no había gente, creen que aquí solo era selva, solo era montaña, solo éramos ríos caudalosos. Hay que empezar a desmitificar todo ese tipo de elementos. A mí me llama mucho la atención eso del Peñol en Serquín, la importancia que tiene, ¿verdad? Desconozco
si es declarado monumento nacional o tiene algún tipo de interés, pero desde mi punto de vista y lo que estás planteando vos, sería interesantísimo hacer un estudio mucho más profundo de ese lugar eh, y hacer una declaración de que ese es un sitio eh, de monumento nacional de resistencia indígena. Me parece bastante interesante eso. Creo que sí ha sido, fue declarado toda esa zona del Congolón, toda esa zona creo que fue declarado ya, no sé si patrimonio, no, no recuerdo exactamente qué, pero sí hubo una declaratoria hace unos años, obviamente por esta importancia, ¿verdad? Y eso de 30.000 es un, mañana creo que vamos a hablar de ese personaje, un cronista español que empezó como a inventar datos. Y él es el único que dice que eran 30.000 indígenas, pero en realidad estos documentos mencionan un aproximado como unos 2.000, o sea, de la tropa del bando del Empira, no 30.000. Eh, ¿Dónde están los descendientes? Pues obviamente la gente indígena de allí son los descendientes, no hay otros. Y uno que otro que ha ido con el mestizaje, se ha ido mezclando con otras, con gente de España o de África. Bueno, siguiendo con la narración, Daniel, menciona otro conquistador en la Provenza de Méritos, que es Juan Martínez de la Raudi. Decía que, lo estoy leyendo porque quiero como extraer de estos documentos la literalidad, ¿verdad? Decía que cada uno tenía cuenta con su persona y las heridas que le daban los indios que no las dejaban reposar porque continuo les daban guasabaras. Guasabaras eran como guerrillas, como batallas, como hacían pequeñas barricadas o los atacaban. Eso sí significaba en esos años guasabaras. Por venirle siempre socorro por parte de la villa de Valladolid y San Miguel, que estaba de guerra en aquel tiempo. O sea, y bien interesante, esta parte me pareció bien interesante. Lo volveré a leer. Cada uno tenía cuenta con su persona y las heridas que le daban los indios, que no las dejaban reposar, que de continuo les daban guasabaras por venirles siempre socorro por la parte de la villa de Valladolid y San Miguel, que estaba de guerra en aquel tiempo. O sea, está mencionando que también al Empira también le llegó socorro, también le llegó gente, refuerzos de Mayagua y de San Miguel, porque recordemos que toda esta zona, la zona de El Salvador, guarda relación, más que toda esta parte de San Miguel, del oriente salvadoreño, guarda relación con Honduras porque también eran poblaciones lencas, eran lencas potones. Entonces, estas poblaciones lencas obviamente tenían contactos con, ahora es que hay una frontera, la frontera entre Honduras y El Salvador, pero en aquel tiempo no existía esa frontera. Entonces, estas personas, tanto de acá de la provincia de Serquín, con de San Miguel, tenían mucho contacto, hablaban quizás el mismo idioma, porque eran del mismo pueblo, en este caso, el Lenca. Entonces, también llegaron refuerzos también de, como que a apoyar al Empire en esta guerra. Dale la siguiente. Bueno, también menciona en otra parte del documento que salieron heridos muchos españoles, en veces porque los indios salían muchas veces a los españoles que estaban en el cerco del dicho Peñol a darles guasabaras. Después del cual dicho tiempo se tomó el dicho Peñol, que es una de las fuerzas principales de todas las dichas provincias de Honduras y Guatemala. O sea, ¿cómo se dio esta batalla? Estaban los indígenas en la punta de la cima del Peñol, abajo o a mitad del Peñol, alrededor habían 8 puntos, como ya habíamos mencionado, rodeando, intentando atacar, intentando penetrar, pero a la vez no podían. Pero había momentos que los indígenas salían, atacaban un flanco y volvían otra vez arriba y así. Entonces, eso debilitaba bastante a los españoles, esa estrategia militar. También podemos observar que los indígenas también tenían estrategia militar. Quizás lo que no tenían y que estaban en desventaja eran las armas, la pólvora, el arcabuz, eh, los, los, mm, la protección que usaban los españoles de metal, rayos.
Ahí sí estaban completamente en desventaja, pero también sabían, recordemos que estos pueblos también eran pueblos que luchaban con otros por territorio, por cualquier cosa, eh, con, con cualquier otro pueblo vecino, pues no toda la vida estuvieron de paz, sino que también hubo en algún momento diferencia, entonces estaban un poco acostumbrados también a cuestiones un poco bélicas. Y otra cosa que es bien importante de este documento es que menciona lo que te he venido diciendo, que este Peñol de Serquín era una de las fuerzas principales no solo de Honduras, sino también de Guatemala. O sea, ya sabemos que en México hubo una resistencia muy feroz, eh, que los españoles les llevó también bastante tiempo, bastante trabajo, pero de ahí podríamos decir que en Honduras hubo también una resistencia, no comparada, ¿verdad? Porque el número allá era mayor, pero sí una resistencia muy grande, muy impresionante, que muy poco conocemos. Y ese es el motivo por el cual nos hemos animado, Daniel, a hablar un poco de esto. Dale la siguiente para ir ya avanzando. Bueno, ¿cómo termina esta batalla? Obviamente ya el final creo que ya lo sabíamos todos, ¿va? Ganan los españoles. No es una película como que ya, quizás no sabíamos los detalles, pero ganan los españoles. ¿Y cuando ganan los españoles? Una vez muerto el Empira o el Empira, como aparece en el documento de méritos de Rodrigo Ruiz. Y mencionan en la probanza de Rodrigo Ruiz que 4 días después de muerto el Empira, pues se ganó el Peñol de Serquín. Obviamente el Empira era el líder. Una vez que cayó el líder, no supieron qué hacer los demás, pues se sintieron derrotados, se sintieron vencidos, no tenían ese liderazgo. Y solo 4 días después ya los demás indígenas ya decidieron someterse y aceptar el mando de los españoles. Y no voy a hablar en detalle de la muerte del Empira porque eso lo vamos a hablar mañana con bastante detalle, cómo fue, porque hay varias versiones ahí, Daniel, yo tengo la mía también. Hay dos versiones que se conocen, más la mía, harían tres. Mañana les voy a explicar con documentos, con detalle, con análisis. Y pues por eso no voy a hablar en detalle de eso hoy, pero solo voy a mencionar que con la muerte del Empira prácticamente es el fin de esta batalla que duró más de 5 meses. Dale la siguiente diapositiva porque quiero mencionar otras cosas interesantes que están también apegadas a la temática. Bueno, en cuanto a la fecha, cuando ocurrió esta batalla, hay ciertas discrepancias. O sea, no hay una fecha exacta, sabemos lo difícil. Estos documentos que he revisado hasta el momento no mencionan una fecha exacta, ¿no? Entonces no sabemos, pero uno puede calcular como historiador. Hay un evento importante que mencionan todos estos documentos y es la fundación de Comayagua. Yo no he encontrado un acta de fundación de Comayagua, pero se maneja que fue a finales, que fue en diciembre, creo que el 9 de diciembre de 1537. Se menciona que esta batalla, unos dicen que el Empira murió en el 36, otros que en el 37, yo pienso que fue en el 38. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, aquí ya mencionan que los españoles trajeron refuerzos de Comayagua, que los indígenas se alzaron, que estaban ya pacificados en Comayagua, significa que Comayagua ya estaba eh, fundada. Y si tomamos en cuenta que Comayagua se fundó a finales del 37, entonces la muerte del Empira y todo esto tiene que haber sido en el 38, quizás a mediados o un poquito más del año de 1538. ¿Y por qué? Porque no se sabe la fecha, pero yo pienso que fue en el 38 por este detalle. Y esto pues tiene que ver bastante con estos mismos documentos que menciona. Voy a leer un poco este documento, esta parte del documento de la probanza de Alonso de Cáceres, que dice que Cáceres salió de la dicha ciudad de Valladolid, o sea, Valladolid era Comayagua, para la dicha pacificación del Peñol. Se levantó la dicha ciudad y provincia de Comayagua, los naturales de ella.
y se hicieron de guerra y mataron ciertos españoles y dieron mucha guerra a los demás españoles que quedaron en la dicha ciudad de Valladolid y provincia de Comayagua. Alonso de Cáceres, habiendo pacificado el dicho peñol, volvió a la dicha provincia de Comayagua, que estaba toda de guerra, y la tomó a pacificar y conquistar. La confusión se ha dado un poco por la interpretación con el documento de la probanza de Rodrigo Ruiz, que dice, en la probanza de Rodrigo Ruiz dice que después de ir Rodrigo Ruiz a conquistar, porque Rodrigo Ruiz estuvo en esta conquista de Serquín, él se va a pelear a Comayagua y a poblarla de nuevo. Pero aquí no toman en cuenta que ya había estado poblada y que después de poblarla y fundarla sucede lo de Serquín y en ese contexto de Serquín se alzan también estos indígenas de Comayagua y obviamente y mataron a algunos españoles, otros estaban en Serquín, otros huyeron, entonces tuvieron otra vez que ir a conquistarla de nuevo y poblarla de nuevo. Entonces ahí está un poco la confusión de por qué se dice que todos estos hechos de Serquín ocurrieron antes de la fundación de Comayagua, que se dice que es al final de 1537. O sea, algunos han escuchado incluso en el 36, otros en el 37, pero no, porque en la provincia de Rodrigo Ruiz no se menciona cuando se pacificó Comayagua antes. Rodrigo Ruiz no estuvo ahí, entonces no tenían por qué mencionar. Rodrigo Ruiz viene justamente con el alzamiento de los indígenas en Serquín, que fue después de. Estos son como un poco como hipótesis que estoy armando a raíz del estudio de todos estos documentos. Y es muy fuerte esta hipótesis. Ve la siguiente, por favor, para que veamos más detalles sobre qué pasó en Comayagua cuando en Serquín se estaba conquistando. Aquí hay otra probanza, otro documento, que es de otro conquistador, Juárez de Ávila. Salidos que fueron de la dicha conquista del dicho pueblo de Serquín, vinieron a la dicha Nueva Valladolid, que ahora se dice Comayagua, y la hallaron despoblada por la mucha guerra que habían dado. Habían muerto muchos españoles y a otros echándoles de la tierra, lo que te estaba mencionando, Daniel. Entonces, yo creo, estoy casi seguro que estos hechos de Serquín ocurrieron en 1538 y en ese año murió Lempira. Por eso es importante saber en qué año se dio para saber cuándo sucedió la muerte de Lempira. Dale la siguiente. Aquí es importante, puse un mapa para ver que Honduras es un país montañoso, ¿no? Casi todo el territorio, gran parte del territorio es montañoso. Y por eso sucedió eso de Peñoles, como una forma de defensa indígena. No, abundan muchos peñoles. Bueno, es que uno vaya de Tegucigalpa para Comayagua o para cualquier occidente y uno ve cerro tras cerro, esos cerros son los que más se ven. Aquí dice, en la probanza de Rodrigo Ruiz, después de conquistar Serquín, dice, los pueblos de Comayagua que estaban alzados y rebelados dentro de los peñoles eran ahí en el documento se escribe Alajemaní, que me imagino que es un pueblo, pues sí, que está muy cerca de Comayagua, Ciguatepeque, obviamente, Ciguatepeque, Rorotega, que no lo he logrado identificar, no me he metido muy a fondo, y Aguacerqui, no sé si es Aguacerique, que hay un lugar, no sé, no, porque no he logrado como. O Aguanqueterí, que también hay otro lugar ahí. Bueno, tendríamos que hacer un estudio más profundo, pero estos son los 4 peñoles que se rebelaron en el momento en que Serquín se estaba conquistando, que tuvieron problemas españoles. Los indígenas de Comayagua, que ya estaban sometidos, aprovecharon, mataron unos cuantos españoles, corrieron a otros y se fueron otra vez y se fueron a los peñoles a imitar la misma táctica que estaba usando en Serquín y que estaba dando resultados. Pero una vez que cayó Serquín, pues inmediatamente después de Serquín se manda a gran parte de estos mismos conquistadores de Serquín a Comayagua a, a someter a estos indígenas. Solo sometieron, creo que el Peñol de Aguacerqui, creo que fue, ya después cuando vieron que rápidamente cayeron, los demás pues ya volvieron otra vez a dar la paz, como le decían. Obviamente era un sometimiento por parte de los españoles. Entonces es interesante ver, hubo también otros alzamientos en otros lados, que no los menciono acá, pero también hubo, eran más pequeños, pero sí hubo
aprovecharon la coyuntura que se estaba dando en Serquín. Dale la siguiente, creo que hay otra más. Terminamos. No, esa era la última. Entonces, exacto. Entonces, es importante, Daniel, ver la importancia de la figura del cacique Lempira, que muchos, incluso hondureños, se atreven a decir que es un invento cuando nadie de esas personas que siquiera ha leído un documento de esto, sino que no sé por qué al hondureño se le sale eso de la nada. Pero es muy importante empezar a valorar lo nuestro, empezar, nosotros, muchas personas leen grandes historias de otros lados y quedan maravillados, pues esta del Empira también es una gran historia.